Muy buenas noches, Alan. Muy agradecido pues por la oportunidad. Eh, voy a, Primero voy a presentar, segundito, voy a subir la presentación. Eh, no sé si me confirman, si se ve la presentación. Doctor, sí se ve. Ok, Solo darle presentación final, exacta. sí, estamos bien, ¿verdad? Listo, Ok. adelante. Sí, bueno, muchas gracias a Ledesma y muchas gracias sobre todo en nombre de la Universidad Marítima Internacional de Panamá por la invitación pues, y la oportunidad de participar con ustedes en el quinto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación ah, organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí y sobre todo también agradecer pues al comité organizador de este importante evento y sobre todo a mi amigo el doctor Iván Rodríguez pues que me ha hecho la invitación personal a lo cual pues hemos aceptado de manera inmediata, ¿no? Como economista también. Así que bueno, yo voy a hablarles un poco sobre el concepto de economía circular, más que nada enfocado a los problemas ambientales y enfocado al concepto de los residuos eh, como una problemática ambiental en nuestro país. La presentación se ha estructurado de la siguiente forma. Primero, los antecedentes. Vamos a ver un poco acerca de los antecedentes en materia ambiental, enfocado al tema de los residuos. Vamos a ver también indicadores globales, cuál es el estado del arte, cuál es la situación en torno al tema de los residuos y a los impactos ambientales hoy día, el planteamiento del problema, los resultados, algunos resultados de esta investigación o de este proyecto que es parte de una investigación que también quiero mencionar, pues es apoyada por la CENACIT. También en ese sentido, un poco de la discusión y digamos, esa discusión, digamos, una propuesta en materia ambiental para el abordaje de la problemática vinculada al tema de los residuos, principios y funcionamiento de la economía circular y digamos la metodología que hemos utilizado pues para el desarrollo de esta investigación. Así que, bueno, básicamente esos serían los puntos que vamos a ver y bueno, quisiera iniciar presentando un poco, como habíamos mencionado, pues los antecedentes vinculados a los problemas ambientales, los residuos y su tratamiento. Sí, hemos identificado realmente tres fases. Digamos, la primera fase que está vinculada, digamos, a, a esa forma de cómo el ser humano pasa, digamos, de un estado nómada a sedentario, que hemos identificado como la segunda fase, y una tercera fase que hemos identificado como la fase industrial o del desarrollo industrial, que básicamente se da a mediados en la segunda mitad del siglo XVII, y que, digamos, la principal característica que pudiéramos identificar es el crecimiento vertiginoso, ¿verdad? Y exponencial que genera, digamos, la producción industrial en materia de residuos. Digamos que precisamente la generación de residuos como tal y los problemas ambientales vinculados a este tema comienzan a verse, digamos,
de manera formal, digamos, en la década de los 70, y digamos que fue planteado en la Organización Mundial de Comercio, digamos, donde se concluye sobre la urgente necesidad de atender los problemas inmediatos derivados del manejo inadecuado y la mala disposición de los residuos sólidos. ¿Cuáles fueron los problemas detectados? Primero, la contaminación del agua, la contaminación del aire, epidemias y plagas, y por supuesto el tema del desaprovechamiento de los recursos. Algunas de las acciones inmediatas, digamos, que se proponen en esa década, estamos hablando de la década de los 70, es, digamos, poder determinar en el momento cuáles serían las consecuencias sanitarias, económicas y sociales asociadas al manejo inadecuado de los desechos sólidos. Como segundo aspecto, era evaluar, digamos, los métodos existentes para el tratamiento de los desechos sólidos, y como tercera, digamos, acción inmediata en esa época, hablamos de la década de los 70, era determinar cuáles serían las medidas, digamos, más adecuadas para el tratamiento general de los desechos sólidos. Digamos que hasta los años 70, si habláramos de manera resumida, digamos que ya se veía, digamos, se comenzó a ver el impacto que tenía o que estaba teniendo en el ambiente el tema de los residuos sólidos. Eso, digamos, nos lleva hoy día a evaluar algunos indicadores, es decir, cómo estamos desde la época de los años 70 hasta el siglo XXI, hasta el año 2023, digamos, revisando los principales indicadores que nos dicen pues cuál es la situación ambiental a nivel global en materia de residuos, incluyendo pues por supuesto también nuestro país. ¿Sí? Debemos entender que el manejo, disposición y eliminación de los residuos es un problema ambiental global que afecta a todos los países, principalmente a los países en desarrollo y de bajos ingresos. El mundo en estos momentos, digamos, lucha contra este tema. Digamos, algunos países con mayores recursos utilizan diversas metodologías para poder minimizar los impactos. Países, digamos, de ingreso medio o de bajos recursos, digamos que el problema se ha estado incrementando por las prácticas, digamos, poco, digamos, amigables con el ambiente, como vamos a ir viendo más adelante. Algunos datos o indicadores claves de cómo está el tema de los residuos en el mundo en estos momentos, nos dice, de acuerdo a un estudio, por ejemplo, del Banco Mundial, estima pues que la generación de residuos se incremente a nivel global en un 70% en los próximos 30 años. Y que estos residuos en los países pobres o en vías de desarrollo se triplicará para el año 2050. Y en América Latina el panorama tampoco es para nada alentador, ya que las últimas cifras generan, por ejemplo, que anualmente se generan unas 231 millones de toneladas de residuos, pero solamente se recicla menos del 5%. Así que eso nos da una idea de qué está pasando en estos momentos, ¿verdad? Con el manejo de los residuos que se generan tanto de la producción como del consumo. Vemos un incremento, como mencioné,
a nivel global de un 70% de los residuos y que este se triplica, como ya mencioné, pues en los países como los nuestros para el año 2050. Yo quiero hacerles mención de estas imágenes que ustedes ven aquí. Estas imágenes no son imágenes reales de cuál es la situación, por ejemplo, algunas imágenes de cómo está la situación, por ejemplo, en nuestro país. Creo que las vi muy adecuadas para presentarlas, porque, digamos, reflejan nuestra realidad. ¿Sí? Eso que estamos viendo es, digamos, son los vertederos más importantes del país y que recogen más del 50% de los residuos que se generan a nivel nacional. Como pueden ver, son vertederos a cielo abierto. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero quise mencionarlo porque estamos iniciando, digamos, con los indicadores claves y estamos presentando aquí pues unas imágenes que son fotografías que pude directamente tomar durante mi visita a distintos vertederos a nivel nacional. La siguiente gráfica presenta la generación de residuos por región a nivel mundial y nos pone en perspectiva de qué está pasando en los países, en las distintas regiones en el mundo. De acuerdo al Banco Mundial, en el mundo se generan 2,1 billones de toneladas de desechos sólidos municipales y más del 30% de estos desechos representan un riesgo tanto para la salud humana como para el ambiente. Si observamos en la gráfica de pastel, podemos observar que en la región de Latinoamérica, por ejemplo, se genera el 11% de todos los residuos que se generan a nivel mundial. También tenemos la situación, por ejemplo, de África subsahariana, con un 9%, el Oriente Medio con un 6%, América del Norte con un 14%, Asia del Sur un 17%, Europa y Asia Central con un 20% y Asia Oriental y el Pacífico con un 23%. Esto es la distribución, digamos, de los residuos a nivel mundial por región, es decir, cómo se genera, dónde se generan los residuos y cuáles son las regiones que más residuos generan, residuos sólidos generan en el mundo. El siguiente gráfico presenta la generación en toneladas, en millones de toneladas de residuos en el mundo. Por ejemplo, es interesante ver, aunque Latinoamérica no es el primero, tampoco es el último, es decir, tiene una participación importante en la generación de residuos. Y obviamente aquí, como ya hemos presentado, pues la región de Asia Oriental y el Pacífico que lideran, digamos, lo que es la generación de residuos. Tenemos en segundo lugar a Europa y Asia Central con 392 millones de toneladas por año. Y América del Norte con 289 millones de toneladas por año. Vemos aquí África subsahariana y el Oriente Medio y África del Norte con 129 millones de toneladas por año. Okay. En cuanto a la generación de residuos sólidos,
Fíjense, por ejemplo, lo que está pasando a nivel mundial con la proyección en billones de toneladas de residuos. Es decir, si observamos este gráfico, lo que podemos observar es que el tema de los residuos y la producción de residuos a nivel mundial, tal como dijimos al inicio, se sigue incrementando. 2,1 billones de toneladas en el 2016, 2,5 billones de toneladas en el año 2030 y 3,4 billones de toneladas en el año 2050. Sí, todo esto muestra de que tenemos un problema latente a nivel global que no hemos podido resolver, ¿verdad? Y que se incrementa con cada año. La generación, por ejemplo, diaria de residuos per cápita en países desarrollados se prevé pues que aumente en un 19% para el año 2050 y en los países en vía de desarrollo pues la cosa aún es mucho más crítica porque ya hablamos de un incremento de un 40% per cápita. ¿Y cómo es, digamos, esa composición? ¿Qué tipo de residuos son los que se generan a nivel global? Sí, los estudios muestran, ¿verdad? Y ya veremos más adelante que en nuestro país no nos alejamos mucho de esas métricas que básicamente son estudios que ya se han hecho a nivel global y que determinan cuál es esa composición o participación relativa de los residuos sólidos que se generan dentro del total. Es decir, identificando, por ejemplo, aquellos residuos que provienen, lo que se le llama comida y verde, ¿verdad? Residuos que vienen, por ejemplo, de los alimentos o de la jardinería, ¿verdad? Representan el 44%, de los residuos generados. Vidrio, por ejemplo, representa el 5% del total de los residuos. Metal, un 4%. Otros tipos de residuos no identificados, un 14%. Papel y cartón, 17%. Plástico, 12%. Caucho y cuero, 2%. Y madera, 2%. Entonces, digamos que tenemos algunos datos que nos sirven, digamos, como marco de referencia para entender, digamos, el tema ambiental desde el punto de vista de la generación de residuos. Es decir, las regiones que más generan residuos a nivel global, ¿verdad? Y cuál es esa composición de esos residuos también a nivel global. Porque realmente a partir de la composición de los residuos es que se pueden generar las políticas públicas ambientales para minimizar, ¿verdad? O mitigar los efectos que hay al ambiente, a la salud y a la economía generado, digamos, del manejo inadecuado de los residuos. ¿Cómo se está abordando el tema de los residuos a nivel global en estos momentos? ¿Qué está haciendo el mundo a nivel, digamos, sobre el tema de los residuos? Bueno, en general, fíjense que tenemos que el 33% de los residuos a nivel global se tiran a cielo abierto. Es decir, lo que vimos hace un momento en la fotografía. Los residuos se manejan en vertederos a cielo abierto. Más adelante vamos a ver cuáles son los países que más utilizan estas metodologías que ya han sido condenadas por organismos de salud, pero que sin embargo todavía muchos países continúan con estas prácticas. A nivel global, en promedio, el 33%, como dije, de los residuos son vertidos, ¿verdad?, a cielo abierto.
un 13,5% a nivel global se recicla, entendiendo el concepto de reciclaje, porque también es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de reciclaje, por ejemplo, ¿sí? Un 5,5% se hace compostaje, ¿verdad? Que es otra forma de abordar el tema de los residuos sólidos. Un 11% se incinera, un 4% va a relleno sanitario controlado, es decir, eso se refiere a esos vertederos en donde los residuos, por ejemplo, que se llevan, tienen un tratamiento para mitigar los impactos al ambiente, tratamientos ingenieriles, ¿sí? Y tenemos un 25% de vertederos no especificados. Digamos que ese es el escenario en términos generales de cómo se está tratando hoy día el tema ambiental, específicamente el tema de los residuos a nivel global. Y de esto se desprende también, por ejemplo, el hecho de que a nivel mundial solamente el 13,5% de los desechos se recicla a nivel mundial. Y podemos rescatar que el 5% se composta. Sería interesante saber por qué, entonces, y vamos a hablar un poquito de eso, por qué si realmente se habla de que hay una oportunidad en este tema, por qué los países no han aprovechado desde el punto de vista de la economía todos estos residuos que son tirados, ¿verdad? Digamos, o productos que una vez han terminado su vida útil, son desechados. Entonces, esas son algunas de las preguntas que comienzan a surgir de estos escenarios globales, ¿verdad? En donde vemos que hay una poca utilización de los residuos, ¿verdad? Tanto a nivel de reciclaje como de composta. Vamos a ver este gráfico. Acabamos de ver cómo se tratan los residuos a nivel global. Ahora quiero presentarles cómo se está tratando los residuos en los países desarrollados. ¿Cuál es el tratamiento que le están dando? Fíjense que, por ejemplo, a nivel de países desarrollados, el 39% de los residuos son manejados en vertederos controlados. Un 29% se está reciclando. Un 22% de los residuos se incinera. Un 6% a compostaje. Un 2% a otros métodos avanzados de recuperación. Y un 2% aún a nivel de vertedero a cielo abierto. Así que fíjense ahora cómo cambia un poco el escenario, ¿verdad? Un escenario bastante caótico a un escenario menos, digamos, un poquito más prometedor versus lo que acabamos de ver a nivel global. Y vemos cómo pues los países de mayores recursos están avanzando hacia la utilización de los residuos desde sus distintos enfoques o abordajes, ¿sí? Ya sea a través de la incineración, al reciclaje o el compostaje. Ahora voy a presentarles un poco el tratamiento o lo que está pasando en los países como los nuestros, Latinoamérica, África subsahariana y otros países de Asia. A nivel, en promedio, el 63% de los residuos que se generan, tanto del consumo
como de la producción van a parar a vertederos a cielo abierto. Esa es la práctica que tenemos en los países en vías de desarrollo, economías emergentes, países pobres, o le pongamos el nombre que más nos guste, pero esa es la realidad. Fíjense cómo cambia radicalmente el tema. Acá el escenario, ¿sí? 63% se va a vertederos a cielo abierto. Pero esta es la media, una media aritmética, porque cuando nos vamos de manera individual, por ejemplo, a nivel de los países con menos recursos, el 93% de los residuos sólidos, tanto de la producción como el consumo, se van a vertederos a cielo abierto. Y créanme, como vamos a ver más adelante, que no se aleja mucho de la realidad de los países como los nuestros. Yo estuve, y voy a mencionar rápidamente, en una presentación en Chile, en el último simposio sobre ambiente, y el escenario no es muy diferente a lo que estamos presentando. Pero podemos seguir viendo el vertedero, lo que es los vertederos, digamos, que tienen algún tipo de tratamiento, un 25%, compostaje, un 4%, incineración, un 3% y reciclaje, un 5%. Ese es, digamos, el escenario que tenemos a nivel, digamos, de los países como los nuestros o países en vías de desarrollo. Pero también tenemos modelos de países en donde se han logrado importantes avances, por ejemplo, en materia de tasas de reciclaje, países como Suecia, Islandia, Islas Feroe, que tienen altas tasas de reciclaje, digamos que se están haciendo importantes esfuerzos para minimizar la generación de residuos, y el reciclaje pues es uno de las, digamos, de las formas en cómo se está avanzando con este tema. También tenemos países como Austria, ¿verdad? Países Bajos, entre otros, que también han iniciado buenas prácticas enfocadas al compostaje. Hablamos de un 30%, de un 27%. Y algunos países de Europa también, por ejemplo, como Bélgica, Italia, Alemania, pues que también están incursionando, digamos, en esta forma de aprovechar los residuos sólidos. Viendo, digamos, este escenario, antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, la idea era ponerlos un poco en perspectiva de esas realidades globales. ¿Sí? Como yo decía al inicio, el tema de los residuos en estos momentos a nivel global sigue siendo un problema que no se ha solucionado. ¿Sí? Es un tema que aún los países están, digamos, desarrollando diversas alternativas, entendiendo de que los países, digamos, algunos dedican mayores esfuerzos o recursos a minimizar esos impactos, y otros países, pues posiblemente pensando que los medios, digamos, menos costosos son los más convenientes, pero ya vamos a ver que realmente eso nos está costando más. Nos cuesta más en materia económica, nos cuesta más en materia de salud y nos cuesta más en materia ambiental. Es decir, no hacer nada como lo estamos haciendo, tirar los residuos a cielo abierto, ¿verdad? Eso nos está costando, nos está pasando la factura en estos momentos. Les decía, por ejemplo, que en Panamá no escapa esa realidad, y realmente la situación de Panamá es muy especial porque nosotros
tenemos concentrada al 60, más de la mitad de la población en torno a las actividades canaleras, ¿sí? A la economía de tránsito, ¿sí? Pudiéramos decir, ¿verdad? Y lo validamos, de que Colón, Panamá, Panamá Oeste recogen alrededor del 60% de la población panameña, ¿sí? Y esa concentración y esa migración que se ha generado hacia la ciudad capital, ¿verdad? Y hacia las áreas económicas claves como el Canal de Panamá y las actividades vinculadas a esta actividad, ha generado también una fuerte presión sobre los servicios públicos, servicios sanitarios, servicios públicos que hoy día ya han colapsado, y que yo creo que para nadie es en nuestro país pues un secreto los graves problemas que tenemos en estos momentos en materia de manejo y disposición de los residuos, ¿sí? Estos son los datos de cómo está distribuida la población, más que nada para validar en estos momentos. Fíjense, Panamá y Panamá Oeste concentran el 53% de la población y tenemos pues un 7%, es decir, un 60% en estas tres provincias. Y esto es lo que también, como les comentaba, más de la mitad de la población generando residuos, ¿verdad? Ha colapsado los sistemas públicos de manejo y disposición de residuos. Los vertederos y el colapso de los vertederos, de los principales vertederos del país. Voy a presentar ahora, y yo creo que en ese sentido, que ¿qué está pasando en Panamá? ¿Sí? ¿Qué está pasando en Panamá y en la región de Latinoamérica? ¿Sí? El siguiente gráfico, por ejemplo, presenta el índice de generación de residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y presenta también, digamos, cuál es la situación en torno de Panamá, cómo estamos con respecto a la región. Nosotros tenemos una situación bien especial. Y es que Panamá no solamente somos uno de los que más residuos generamos a nivel de Latinoamérica. No solamente tenemos ese problema, sino que adicional a que somos el segundo país, solamente nos supera Chile. Y yo estuve en Chile hace poco en un congreso donde estuvimos hablando de esos temas. No solamente somos uno de los más grandes generadores de residuos, sino que no disponemos, no la recolectamos tampoco. O sea que se agrava el problema aún más, tanto por la generación como por la recolección. Entonces, fíjense, ese es el escenario y este es el puesto. El segundo puesto es que Panamá siempre se gana los primeros puestos, ¿no? Aquí no ganamos el segundo en generación de residuos. Pero también lo interesante aquí es ver cómo estamos disponiendo de los recursos. Fíjense, por ejemplo, que apenas recolectamos un poco más del 50% y el otro resto, más del 40%, ni siquiera sabemos a dónde va a parar. Así que asumimos, de acuerdo a lo que presentan las distintas autoridades responsables del momento y otros estudios, que esto va a parar a los ríos, quebradas, bosques, mar, como de hecho muchos vemos, pues solamente cómo están nuestras playas, cómo están nuestros ríos y las constantes inundaciones y problemas que tenemos por el tema de los residuos, digamos, mal dispuestos en el país. Entonces, fíjense, este es el escenario que tenemos en Panamá. No se aleja para nada de la situación que está pasando el resto del mundo en torno al tema de los residuos. ¿Y dónde se generan más residuos? Los residuos mayormente se están generando o se generan obviamente en más del 50% en las provincias, como mencioné,
principalmente Panamá, Panamá Oeste, el 50%, el 38%, siendo la provincia de Panamá pues la que más desechos genera con un 38% del total, y la provincia de Darién pues la que menos residuos genera con apenas un 1%. Y realmente los últimos estudios lo que muestran es que esto ha ido en incremento, o sea, la generación de residuos en Panamá no ha disminuido, y eso sigue creciendo, y la muestra está en que tenemos la constante colapso de nuestros vertederos, de nuestros principales vertederos, a los cuales pues yo he tenido la oportunidad de visitar, y realmente lo que presentamos son los datos de esas realidades que tenemos en Panamá. También un estudio reciente realizado por la Organización Mundial de Salud y el Ministerio de Salud en Panamá refleja también los problemas que estamos teniendo en materia de dioxinas y furanos, es decir, los contaminantes que estamos tirando al aire. Fíjense, la contaminación, el 23,2% de contaminación del aire proviene de los procesos de quema abierto, a cielo abierto. El 13,9% de la contaminación del aire que respiramos proviene de la disposición en los rellenos sanitarios, principalmente por el tema de los rellenos a cielo abierto. Y no solamente tenemos el problema de los rellenos a cielo abierto, sino que tenemos todavía el valor de incinerar los residuos en esos rellenos a cielo abierto. O sea, hay un total desconocimiento de los impactos que estamos causando a la salud, al ambiente y por supuesto que a la economía también, porque no estamos aprovechando esos recursos y las oportunidades que se pueden generar, y hacia allá es donde queremos ir con esto, presentar esas realidades, pero también presentar, digamos, esas oportunidades que se pueden generar con un poco de interés y algunas regulaciones que podemos implementar para poder aprovechar en materia económica estos residuos. Ya finalmente vemos la composición de los residuos sólidos en la República de Panamá. Como pueden ver, no hay mucha diferencia de la media que hay a nivel global. Los residuos orgánicos siguen teniendo una participación de un 45%, vidrio 8%, plástico 12%, papel y cartón 26%, otros 4%. Es decir, ese es el escenario que tenemos en estos momentos en Panamá en cuanto a cómo están, digamos, cuál es la composición de esos residuos. Entonces, teniendo esa información es la que necesitamos para el abordaje, ¿verdad? Desde un punto de vista ingenieril, técnico, económico y ambiental, saber por dónde tenemos que encaminar los esfuerzos en materia tanto de legislación, ¿verdad?, como de recursos. Y el análisis de los resultados es, como veníamos diciendo, pues Panamá es el segundo país con la más alta tasa de generación de residuos sólidos urbanos per cápita en América Latina, asociado pues a una alta concentración de la población en áreas geográficas urbanas, la carencia de planes adecuados para el manejo de residuos sólidos en la mayoría de los municipios del país y la poca o nula recuperación o transformación de los desechos sólidos en recursos materiales. Es decir, señores, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada con toda esta cantidad de residuos y solamente pueden ir a los vertederos y se darán cuenta. Y es que esa realidad
Y esa realidad no es muy distinta, como yo decía, a la de muchos países en el mundo y a la de los países en Latinoamérica. Como decimos, como hemos venido diciendo, este es un problema global, ¿verdad? Algunos países han logrado un mejor abordaje del tema porque han invertido más en materia de tratamiento, pero otros países pues simplemente hemos decidido dejar esto a cielo abierto, ¿verdad? Con los impactos y los efectos que eso está teniendo pues en el corto, mediano y largo plazo en el ambiente y la salud de la población. No se cuenta con políticas integrales y estrategias que promuevan la gestión adecuada de residuos con un enfoque ambiental sanitario preventivo que pueda minimizar la generación de los residuos, incluyendo los residuos peligrosos. La gestión de estos vertederos se ha llevado a cabo sin medir las consecuencias que ocasionan a la salud pública, la degradación del ambiente y los recursos naturales y a la economía del país. Y estas fotos que están aquí no son fotos reales, son fotos tomadas directamente de nuestros vertederos y a la forma en cómo ustedes pueden ver que se están manejando, se sigue manejando el tema de los residuos en nuestro país. No hay ninguna conciencia, ni conocimiento, ¿verdad? Ni preocupación por el tema de cómo vamos a, por lo menos, las primeras iniciativas que nos permitan ir avanzando hacia minimizar estos impactos que ya comienzan a tener, están teniendo sus efectos en nuestro país. Diversos informes y estudios ponen de manifiesto pues la urgente necesidad de migrar a un modelo de gestión integral más eficiente, y esto lo viene diciendo la Organización Mundial de Salud desde la década de los años 70. Se prohibió el uso de los vertederos a cielo abierto de la década de los años 70 y todavía por los efectos que tiene eso como venimos diciendo, en la salud humana principalmente. Desde las décadas de los 70, sin embargo, hoy día todavía sigue siendo una práctica común en los países como los nuestros. Finalmente, queremos proponer, ¿verdad? Y parte de esta presentación es precisamente explicar que la forma en cómo estamos manejando el tema de los residuos no está bien. Debemos, bajo un modelo, bajo el modelo ambiental actual, realmente no vamos a poder superar el tema y es por ello que proponemos, ¿verdad? Como una alternativa porque puede haber muchas más, pero proponemos como una alternativa cambiar hacia un nuevo paradigma, migrar a un nuevo concepto de económico, no lineal, sino circular. Es decir, el modelo que conocemos basado en extraer, producir, consumir y desechar, ¿verdad? Da como resultado lo que está ocurriendo hoy día, los inmensos problemas ambientales, ¿verdad? Que tenemos, que son el resultado de la producción y el consumo, y en donde algunos estudios ya muestran, por ejemplo, que si seguimos bajo ese mismo sistema de producción y consumo, vamos a necesitar 1,7 planetas para poder aguantar ese ritmo. Es decir, necesitaríamos otro planeta más si seguimos bajo el esquema actual de la economía lineal. Lo que proponemos es un modelo que ya viene desde hace muchos años, es el modelo de la economía circular, en donde, digamos, solamente
desechamos o llevamos al vertedero aquello que no es posible reciclar ni valorar. Pero, ¿qué es la economía circular? Sí, la economía circular es un concepto que supone la intersección de los aspectos ambientales y económicos y se basa en tres principios fundamentales. Eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. La principal razón por la cual no se pueden reciclar los productos. ¿Sí? Y eso hay que decirlo porque si realmente se pudiera lograr ese aprovechamiento desde el punto de vista económico, realmente si ya se hubiera logrado hacer. Es decir, el problema principal que hay, ¿verdad? Y así demuestran los estudios, es que los productos no están hechos para reciclarse. Es decir, y eso es algo que planteamos desde la economía circular. Es decir, tiene que haber un nuevo enfoque para el abordaje de los desechos que provienen tanto de la producción como del consumo. Entonces, es decir, no se puede reciclar más de lo que reciclamos porque por una sencilla razón, los productos no están hechos para reciclar. Entonces, la economía circular lo que propone es cambiar precisamente desde el diseño, desde la idea, desde que se fabrica el producto, tiene que contemplarse esa transformación que va a tener al final de su vida útil. ¿Qué pasa con el producto cuando termina su vida útil? Y esa es la parte o la participación que tiene que tener la parte empresarial, la parte que tiene que ver con la fabricación. Y para que esto se dé, se necesitan también algunas iniciativas importantes que puedan cambiar un poco esa, digamos, forma en cómo producimos, cómo diseñamos y producimos. Es decir, desde el enfoque de la economía circular, cuando llegamos al reciclaje ya tenemos el problema. Tenemos que entender eso. La economía circular no busca reciclaje. El reciclaje, cuando llega, el reciclaje es en última instancia, pero realmente debiera ser que abordamos el problema desde que nace el producto. Y por eso es que es un movimiento, una iniciativa a nivel global que está impulsada por muchos organismos como las Naciones Unidas y otros más, para hacer entender de que en el diseño y la fabricación, no solamente estamos cambiando el modelo, ¿verdad? Sino que estamos minimizando los impactos tanto al ambiente como al uso indiscriminado de los recursos. Entonces, ese es un primer punto, eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Segundo punto, enfoque de la economía circular, mantener los productos y materiales en uso. Es decir, cuando se fabrica, existen dos caminos. Uno que tiene que ver con el ciclo técnico y el ciclo biológico. El ciclo técnico es aquel en donde el producto, una vez, por ejemplo, llega al final de su vida útil, puede ser insertado en otro proceso productivo o bien puede pasar a un ciclo biológico en donde es transformado, ¿verdad? Y se integra nuevamente, digamos, desde un punto biológico a la producción. Y en tercer lugar, busca regenerar los sistemas naturales. ¿Sí?
Esas, digamos, serían las tres, digamos, objetivos que busca la economía circular. Es decir, se presenta, y como lo ponemos aquí como una alternativa que busca redefinir qué es el crecimiento, con énfasis, por ejemplo, en los beneficios para toda la sociedad. Es decir, disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema desde el diseño. No se trata de reciclar, porque cuando estamos reciclando ya tenemos el problema. Entonces tenemos que abordarlo desde antes. Por eso hablamos de que incluso el concepto de la tradicional de las 3R ni siquiera ya es funcional, porque ese concepto ya evolucionó de 3R a multi-R. Fíjense, ahora se habla de repensar, rediseñar, refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energía. Sin embargo, todavía pareciera que seguimos pensando en las 3R, pero es que las 3R realmente es cuando ya tenemos el problema. En el reciclaje no vamos a solucionar nada porque estamos atacando ya una vez que tenemos el problema. Y tiene que ser antes. Y eso es lo que plantea la economía circular. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Cómo logramos ir cambiando eso? ¿Sí? Hablamos de un modelo lineal que conocemos, ¿verdad? De producir, extraer, producir, consume y desecha. Y lo que estamos planteando ahora es un nuevo enfoque, un planteamiento de la economía en donde los productos, ¿verdad?, se mantienen en uso el mayor tiempo posible, ¿verdad? Y se minimiza el uso de recursos naturales. Algunos principios de funcionamiento de la economía circular, principios básicos. La ecoconcepción y el ecodiseño como mecanismo de prevención. La simbiosis industrial, la economía de la funcionalidad, un segundo uso, la reutilización, la reparación, el reciclaje, la valorización, el vertido cero de residuos. Y finalmente, ¿qué requiere la economía circular para su funcionamiento? Yo creo que lo mencionamos hace un momento, ¿verdad? La primera cosa que mencionamos tenía que ver con las regulaciones, ¿sí? Las regulaciones. Hablamos de políticas públicas ambientales, ¿sí? Parte del estudio, ¿verdad? Cuando hicimos la evaluación de toda la legislación ambiental que tenemos en este país, realmente el tema de la política pública en materia de residuos casi es inexistente, ¿sí? Y aunque la Constitución de Panamá sí lo contempla, ¿verdad? Y lo contempla en materia de responsabilidad tanto del Estado como de la sociedad de velar por un ambiente seguro, no se ha logrado desarrollar una política pública ambiental enfocada al manejo, disposición de los residuos sólidos. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en Panamá. Y es que no hay regulaciones ni hay política pública ambiental, ¿sí? Entonces, necesitamos regulaciones para la prevención. Necesitamos regulaciones para la reutilización. Necesitamos regulaciones sobre el reciclaje,
sobre la restricción al vertido, las recogidas y separadas, e incentivos también para impulsar, digamos, este nuevo enfoque. Eso en términos, digamos, iniciales, es decir, el punto de partida que puede servir para poder encaminar la economía, digamos, hacia un modelo mucho más, modelo de gestión ambiental mucho más sostenible, ¿verdad? Y que permita realmente el aprovechamiento de esos residuos, minimizar los impactos al ambiente y cuidar la salud de la población. Finalmente, comentarles pues nuestra investigación es más que nada de tipo tanto documental como investigaciones directamente realizadas en los 62 vertederos formales a nivel nacional, teniendo como objeto de estudio el vertedero a cielo abierto en Cerro Patacón. Se recopiló información de fuentes nacionales y organismos internacionales y que sirvieron pues de base para fundamentar pues lo que aquí estamos diciendo. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias a todos pues por su atención. Muchas gracias, doctor Andy Espinosa, por esta tremenda exposición. Sabemos que es muy enriquecedora para cada uno de los panelistas que se encuentran y también cada uno de los estudiantes y también personal administrativo y profesores y áreas de economía. Y por supuesto que seguidamente vamos a estar cediendo la palabra a nuestro compañero Alan Ledesma para que continúe la ronda de preguntas y respuestas que sabemos que van a ser pues bastante inquietantes y que sabemos que usted va a responder con mucho éxito. Buenas noches una vez más, doctor Espinosa. CECI 2023 se ha honrado de las reflexiones que usted nos ha traído a la sala virtual. Panamá, por la data que usted muestra, ocupa deshonrosas posiciones del cual realmente queremos salir a través de los temas como la resiliencia que planteamos como tema central. Agradecemos esos valiosos aportes y estudios realizados. Vamos a proceder acá, doctor, a algunas preguntas que nos realizan a través de las plataformas por las cuales nos ven y nos escuchan. La primera dice, ¿por qué los gobiernos no tienen acciones concretas y permanentes para la disposición y uso de residuos? ¿Por qué los gobiernos no tienen acciones concretas y permanentes para la disposición y uso de residuos? Sí, bueno, realmente nosotros estuvimos haciendo un estudio precisamente sobre la legislación de Panamá desde que somos república y realmente el tema de los residuos siempre se ha manejado desde que pasó en una primera etapa en su momento con las bases norteamericanas a la administración del Estado panameño, por ejemplo en la ciudad capital, pues realmente ha habido muy poca o casi nula regulación y algunas iniciativas un poco aisladas. De hecho, la legislación panameña contempla más que nada el tema del ambiente a nivel, como decía, a nivel constitucional y segrega, digamos, las responsabilidades tanto en el Ministerio de Ambiente como en el Ministerio de Salud y en los municipios. Es decir, habla de distintas instituciones que son responsables, pero realmente todavía no tenemos una legislación, ¿verdad? Que tenga un enfoque integral hacia el manejo y disposición de los residuos. Esa es una iniciativa y ese es un trabajo que tenemos como país. Tenemos que hacer política pública ambiental, tenemos que hacer legislación ambiental, porque ya el modelo actual de gestión a cielo abierto que tenemos y que ya ha sido desde hace muchos años, digamos,
expuesto, ¿verdad? Por los problemas que tiene, todavía, es decir, no hemos logrado aterrizar como país, digamos, una legislación. Y yo creo que es el momento para hacerlo, tomar, digamos, la iniciativa. Y yo creo que algo importante es que también el tema de los residuos no es un tema que sea único del gobierno, no, es decir, no es responsabilidad única del gobierno, es un problema y es responsabilidad de todos, gobierno, empresa privada, ciudadanos, y yo en lo personal pienso que la academia, con ese llamado natural que tiene que hacer, digamos, quien dé la orientación, nos tocaría en parte poder llevar esas iniciativas que puedan impulsar esas políticas, porque realmente hay mucho desconocimiento también en materia de ambiental y de residuos en nuestro país y en la región en general. Gracias, doctor. La segunda pregunta dice, siendo Chiriquí una provincia productiva, el desarrollo de proyectos de compostaje serían muy atinados. ¿Qué limitaciones tenemos para ejecutar este tipo de modelos circulares o iniciativas en el país? Sí, yo creo que sí, y efectivamente el tema del compostaje es una oportunidad y creo que, pero para que eso se dé tiene que haber también una iniciativa en materia legislativa y de incentivos, ¿sí? Tanto al sector privado como a los distintos sectores que, digamos, que están interesados en este tema. ¿No? Tiene que haber también, por supuesto, una política de incentivos para movilizarnos hacia allá. La siguiente pregunta dice, doctor, ¿cuál es el impacto de las organizaciones de reciclaje que en Panamá cada mes colocan un centro de acopio para plásticos, cartón, papel y vidrio y algunas otras empresas de reciclaje que reciben productos electrónicos y metales? ¿Cuál es el impacto de esas organizaciones si han logrado medir o tienen datos sobre? Sí, parte de lo que estamos proponiendo precisamente en Panamá, digo, en términos globales, en términos macro, realmente en Panamá todavía el tema del reciclaje, la reutilización, el compostaje es muy incipiente, todavía ni siquiera llegamos al 1%. Pero lo que proponemos en el estudio es que se crea el primer observatorio de economía circular que va a comenzar a llevar los indicadores que precisamente van a medir esto y cuál va a ser, digamos, cuáles van a ser esos impactos de estas iniciativas en materia, digamos, de reciclaje, reutilización o compostaje, ¿no? Todavía es muy incipiente. Nos falta mucho en ese sentido, pero yo creo que todos los esfuerzos que se hagan en estos momentos son válidos.